les decía, ahora vamos a ver la parametrización de una superficie. Entonces, vamos a ver la siguiente definición, sea de un subconjunto de R2, una parametrización de una superficie S es una función W que mapea del subconjunto D a R3, la cual se denota como W en función de U y V es igual a X en función de U y V en Y en función de U y V en J, y Z en función de U y V en K. Entonces, la superficie S es el conjunto WD. Lo importante de esta parte es que ustedes noten que para poder parametrizar a una curva, ya les había hecho énfasis de que se usaba un solo parámetro, que podría ser T, o en algunos otros casos usábamos S, dependiendo de lo que se nos pida o lo más conveniente. En este caso, es importante que noten que cuando se está parametrizando a una superficie, deben de aparecer dos parámetros. Entonces, si solo aparece un parámetro, están hablándoles de una curva. Y si aparecen dos parámetros, entonces les están hablando de una superficie. Muy bien, entonces les decía la parametrización de una superficie, donde S es una función W que mapea de un conjunto de un subconjunto de a R3, se denota de esta manera, W en función de U y V, la primera componente escalar se pone en función de U y V, la segunda en función de U y V y la tercera en función de U y V. Se debe de cumplir que las funciones componentes X en función de U y V, Y en función de U y V y Z en función de U y V tengan derivadas parciales que sean continuas. Entonces, cuando vayan a parametrizar, pues tomen en cuenta eso, que las expresiones que ustedes propongan tengan derivadas parciales continuas. Muy bien. Entonces, la solución de este problema, les decía, no es única, ya que el procedimiento para resolverlo consistirá en plantear un par de ecuaciones paramétricas según convenga el problema y obtener la otra por medio de la ecuación cartesiana que nos den. O sea que nosotros proponemos que dos variables tomen un parámetro específico cada una de ellas y a la tercera pues la ponemos en función de las dos primeras. Muy bien, entonces por ejemplo aquí les muestro cómo se parametriza un plano. Entonces el plano tiene por ecuación cartesiana una expresión de la forma ax más by más cz más d igual a 0, donde recordemos que los coeficientes a, b y c son las componentes escalares del vector normal al plano en cualquier punto. Entonces, una parametrización, una propuesta de parametrización, es decir, que X toma el valor de U, que Y toma el valor de V, y entonces Z sustituimos en X y en Y el valor de U y V y despejamos a Z. Entonces, aquí fue lo que se hizo. Al despejar Z nos queda AU menos BV menos D y todo eso sobre C. Esta sería una parametrización de un plano. Obviamente dependerá mucho de la ecuación del plano que les den. Aquí en general un plano tiene esta forma. Yo podría decir que X toma el valor de U, que Y toma el valor de V y que Z entonces está en función de U y V a través de esta expresión. Es una forma de parametrizar al plano. No es la única. Hay un montón de formas de parametrizarlo, pero les sugería siempre usen la más simple de preferencia. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Bueno, mejor tómense un momento para copiarlo y ahorita se va a dar la grabación. Bueno, ahora vamos a ver la parametrización de un paraboloide hiperbólico. Entonces, un paraboloide hiperbólico tiene por ecuación cartesiana esta expresión. Entonces, una parametrización podría estar dada de esta manera. Entonces, yo digo que X es la variable U, que Y es la variable V y que Z entonces será la expresión U cuadrada menos V cuadrada. Lo que hice fue sustituir en X el valor de U, en Y el valor de V y recuerden, f de X y es z, por eso z es igual a u cuadrada menos b cuadrada, y es una forma de parametrizar a este paraboloide hiperbólico. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos. Entonces, les decía, vamos a ver ahora la parametrización de una esfera de radio ρ centrada en el origen. Entonces, su ecuación cartesiana es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a ρ cuadrada. Ya habíamos visto la ecuación de una esfera que no tiene centro en el origen. A x le estábamos restando algo, a y le restamos algo y a z también. Pero aquí nos están diciendo que esta esfera tiene radio ρ y que está centrada en el origen. Por eso le estamos restando 0 a cada expresión y simplemente escribimos x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada. Entonces, una parametrización algebraica podría ser que X
esté en función de u, que y esté en función de v, y entonces despejamos z y nos quedaría z cuadrada es rho cuadrada menos u cuadrada menos v cuadrada. Y entonces, como yo no quiero z cuadrada, sino z, le saco raíz. Entonces, una raíz positiva estaría describiendo la mitad superior de la esfera. Y por otro lado, una raíz negativa estaría describiendo la mitad inferior de la esfera. Igual que en las curvas, ¿se acuerdan? Si usábamos la parametrización algebraica para describir a una circunferencia, una raíz positiva describía a la mitad superior de la circunferencia y una raíz negativa a la mitad inferior. Igual aquí en una superficie, una raíz positiva describe a la mitad superior y una raíz negativa a la mitad inferior. Entonces necesitamos dos ecuaciones, bueno, dos pares de parametrizaciones para poder describir a la esfera completa. Entonces les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que exista una forma de parametrizar a toda la esfera con un solo sistema de ecuaciones paramétricas en lugar de dos? Porque aquí necesitamos dos para un sistema de ecuaciones paramétricas para describir la mitad superior y otro sistema de ecuaciones paramétricas para describir la mitad inferior. Pero, ¿ustedes creen que sea posible encontrar unas ecuaciones que describan en su conjunto a toda la esfera, no solo a la mitad? ¿Qué dicen? Pues se pueden usar las identidades trigonométricas. Ajá, podríamos volver a usar identidades trigonométricas. Ahorita vamos a ver. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ya seguimos. Bueno, vamos a ver otra forma de parametrizar a una esfera de radio ρ centrada en el origen, porque les decía, ¿ustedes creen que sea posible parametrizar a toda la esfera completa, no solo a la mitad inferior o la mitad superior? Si es posible, entonces vean aquí, tenemos este esquema de un cuarto de la esfera que tiene por ecuación x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a ρ cuadrada. Entonces, sea un punto P de coordenadas x, y, aquí está mi punto P, sobre la esfera o contenido en la esfera. Entonces, vamos a expresar a P, estamos hablando en futuro, se expresará a P en términos de los ángulos θ, phi y el radio ρ. El radio ρ es el segmento dirigido que parte, bueno, la magnitud del segmento dirigido que parte del origen y que llega al punto P. Entonces, cualquier punto en la esfera tiene coordenadas x, y la distancia del origen al punto P se va a llamar ρ. Tenemos el radio phi, que es tenemos el ángulo phi, que es el ángulo que forma ese segmento dirigido que une al origen con el punto P. Es el ángulo que forma ese segmento dirigido con el eje Z. Y tenemos el ángulo θ, que es el ángulo que forma la proyección de este segmento dirigido en el plano XY con el eje X. Ese es mi ángulo θ y aquí está mi ángulo phi. ¿Sí les queda claro eso, muchachos? Sí, porque es importante identificar quién es θ y quién es phi. ¿De acuerdo? Entonces, tengo un segmento dirigido que une al origen con el punto P y ese segmento dirigido forma un ángulo que se llama phi con el eje Z y la proyección de ese segmento dirigido con el plano XY forma este ángulo que se llama θ. Entonces yo voy a encontrar unas ecuaciones que describan a la esfera y que estén en función del ángulo θ, del ángulo phi y el radio ρ. Esas expresiones voy a determinar. Permítanme un momento. Y les decía que la distancia de P al origen es el parámetro ρ, por lo que entonces Z nos quedaría como ρ coseno de phi, y en forma análoga el segmento que une al punto X, Y, 0 tendrá longitud ρ seno de phi, por lo tanto X será ρ seno de phi por coseno de θ, y Y sería igual a ρ seno de phi por seno de θ, y estas serían las ecuaciones paramétricas en función de el radio ρ, el ángulo θ y el ángulo phi, que describen completamente a mi esfera. Y alguno de ustedes podría decir, pero es que yo veo aquí tres parámetros, veo a θ, a phi y a ρ. Yo les diría, no, no son tres parámetros. ¿Por qué razón? Porque el radio ρ es una constante. Es la distancia que existe del origen a cualquier punto de la esfera y siempre, siempre toma el mismo valor. Entonces, este ρ no es un parámetro. Ρ es una constante que podría ser 5,
podría ser 4, podría ser raíz de 3, raíz de 2, etcétera. Entonces, rho es el radio y es un valor constante. Entonces, ¿de dónde salieron esas expresiones que nos están diciendo? Pues solamente de trigonometría. Entonces, aquí tengo este que tengo aquí. Fíjense, este es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo que tengo aquí. Entonces, lo puedo poner así. Entonces, les decía, este es mi ángulo phi, este es rho y este es z. Entonces, dice aquí que z se puede calcular como rho coseno de phi, porque para este triángulo rectángulo que tengo aquí, entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona al cateto adyacente z con la hipotenusa rho? Ah, pues la función coseno. La función trigonométrica coseno relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces, coseno de phi es igual al cateto adyacente z sobre la hipotenusa rho. Y si despejo z, pues me queda esa expresión que me dieron. De ahí salió. ¿Lo ven? Está muy sencillo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok, Sí, ok. profe. Muy bien, muy bien. Y entonces dice que en forma análoga el segmento que une al punto XY, 0, que es este punto, con el origen, este segmento tiene por longitud rho seno de phi, porque este que acabo de marcar aquí abajo, este de aquí es equivalente a este de aquí arriba. Son paralelos y de la misma magnitud. Entonces, ¿cuánto mide este cateto? Ah, pues este cateto sería el seno de phi, que sería el cateto opuesto, que yo no le puse un nombre, le voy a poner A, porque no es ni X, ni Y, ni Z, entonces le pongo A. Entonces sería A sobre rho. Entonces estoy diciendo que A sería rho seno de phi, y eso es lo que me están diciendo, que el segmento que une al origen con este punto de coordenadas x, y, 0 tiene por longitud rho seno de phi. Y entonces aquí se forma otro triángulo rectángulo que lo voy a dibujar por aquí abajo. Y entonces tendría que la hipotenusa de este triángulo rectángulo sería rho seno de phi, rho seno de phi. ¿Qué más? ¿Qué más? Este es x y este es y. Muy bien, y este es mi ángulo teta. Entonces, si yo quiero saber quién es X, digo, ¿qué función trigonométrica relaciona a mi cateto adyacente con mi hipotenusa? Ah, pues la función trigonométrica coseno. Entonces, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa, y entonces me quedaría que X es igual a rho seno de phi coseno de teta, y que es esta expresión. Y luego, ¿qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa? Ah, pues el seno. Seno de teta es cateto opuesto y sobre hipotenusa, que es rho seno de phi. Y entonces de ahí me queda que y es rho seno de phi por seno de teta. Y de ahí salieron mis tres expresiones. Y estas tres expresiones que nos están parametrizando a la esfera en términos del ángulo teta y el ángulo phi se conocen como ecuaciones cilíndricas. Perdón, esféricas, ecuaciones esféricas. Estamos en el sistema esférico, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. En este ejercicio, lo único que quería mostrarles es que una esfera se puede parametrizar completamente usando dos parámetros. En este caso, los parámetros que estamos utilizando son el ángulo teta y el ángulo phi. Recuerden que les digo que el radio rho no es un parámetro, esa es una constante. Puede ser 5, 4, raíz de 2, etc. Entonces, nuestras ecuaciones paramétricas, que serían estas tres, x es igual a rho seno de phi coseno de teta, y igual a rho seno de phi seno de teta, y z igual a rho coseno de phi. Estas serían las ecuaciones paramétricas de mi esfera, y que están en función del parámetro phi y del parámetro teta, y describen completamente a toda mi esfera. Muy bien, déjenme ver aquí, aquí están, bueno, aquí ya está la expresión, las ecuaciones paramétricas. Les decía x en función de teta y phi, y en función de teta y phi, y z en función de teta y phi. Les repito, rho no es un parámetro, rho es una constante, es el valor del radio. En este caso, teta irá desde el ángulo de valor 0
hasta el ángulo de valor 2pi, o sea que le dé toda la vuelta completa al plano XY, pero phi solamente irá de 0 a pi, porque como teta estará dándole vuelta completa, pues no necesita tomar valores mayores phi. Con que tome valores entre 0 y pi, estaría describiendo a toda la esfera, porque esta expresión está dando vuelta en este sentido, teta está dando vuelta en este sentido, y phi está nada más recorriendo hasta de 0 a pi. Aquí estaría una curva, luego aquí estaría otra, luego aquí estaría otra, y por acá atrás otra, y por acá atrás otra, y así. Entonces no necesita tomar el valor de 0 a 2pi, con que tome el valor de 0 a pi, con eso está describiendo a toda la esfera, porque teta, ese parámetro teta sí le está dando la vuelta completa a mi superficie. Bueno, está haciendo que se genere toda mi superficie. Entonces, esta diapositiva es la importante, por eso le cambié, para que la puedan copiar, por favor. Tómense un momento para eso. La grabación. Bueno, ahora vamos a ver derivación parcial de una función vectorial f que está definida en un conjunto A, que es un subconjunto de Rn y que mapea a Rm. Entonces, una función vectorial de n variables puede derivarse respecto a cada una de sus variables, lo que da origen a la derivación parcial de funciones vectoriales. Entonces, en nuestro semestre anterior, en el curso de cálculo integral, revisamos funciones escalares de 2 o de más variables. Y entonces decíamos, cuando una función escalar depende de 2 o de más variables, yo puedo derivarla. Y a ese tipo de derivadas que calculo se les conoce como derivadas parciales. Bueno, ahora yo tengo una función vectorial f que depende de varias variables, entonces yo puedo derivar esa función vectorial parcialmente. Y aquí dice, eso da origen a la derivación parcial de funciones ahora vectoriales. Entonces ya mi función f, que es una función vectorial, donde esa función vectorial depende de f1, que depende de varias variables, por el vector unitario E1, más f2, que depende de varias variables, por el vector unitario E2, más fm, que depende de varias variables, por el vector em. Por eso aquí, para ahorrar un poco de espacio, aquí ya expresé que el vector x depende de x1, x2 hasta xn, que son las variables de las que dependen. Entonces dice que la derivada parcial de esta función vectorial con respecto de cada una de sus variables se define como la derivada parcial de la función vectorial respecto de cada una de sus variables. Por eso el índice y, porque estoy describiendo a todas sus derivadas parciales. Puedo calcular la derivada parcial de la función vectorial respecto a su primera variable, o respecto a su segunda, o su tercera, etc. Y se define como el límite cuando delta xy tiende a 0 de 1 sobre delta xy por la función vectorial incrementada menos la función vectorial original. O sea, esa es la derivada por definición. Igual que lo aprendimos en cálculo y geometría analítica, se hace de la misma manera, pero obviamente no lo vamos a hacer así, simplemente vamos a utilizar los teoremas de derivación que hemos aprendido en cursos previos. Entonces, para el caso particular en el que la función f está definida en un conjunto A, que es un subconjunto de R2 y mapea a R3, entonces esta función vectorial representa a una superficie y se tiene la siguiente interpretación geométrica. Entonces, estamos revisando aquí el concepto de derivación parcial de una función vectorial que depende de varias variables. Yo puedo calcular entonces sus derivadas parciales y a eso lo puedo interpretar como derivación parcial de una función vectorial. Vamos a analizar un caso particular en donde tenemos una función vectorial que está definida en un conjunto A, que es un subconjunto de R2 y que mapea a R3. A esa función vectorial está representando a una superficie y vamos a tener la siguiente interpretación geométrica de sus derivadas parciales. Vamos a ver. Entonces, supongan ustedes que tienen la función vectorial R que está definida en función de los parámetros U y V. Y su ecuación vectorial sería R1 en función de U y V en I, más R2 en función de U y V en J, más R3 en función de U y V en K. Entonces, esta es una función vectorial que mapea de R2 a R3, o sea, de vectores de 2 componentes a vectores de 3 componentes. Y les decía hace unos instantes que una función vectorial que tiene esta forma está representando a una superficie. Y si yo calculo la derivada parcial de la función vectorial R
respecto de la variable u, obtendré un vector tangente a la curva v igual a una constante. Nada más, eso es simple de entender porque nosotros sabemos que cuando derivamos parcialmente a una función, vamos a considerar al resto de las variables como una constante. Entonces, si yo calculo la derivada parcial de r respecto de u, la voy a interpretar como el vector tangente a una curva v que es igual a una constante. Entonces, fíjense, aquí tengo en mi superficie, tengo curvas y u igual a una constante, que son estas líneas, son curvas que se obtienen al asignarle el valor de u igual a una constante. Y luego tengo otras curvas aquí, que son las curvas que se obtienen al asignar a b igual a una constante. Entonces, cuando yo calculo la derivada parcial de r respecto de u, estaré obteniendo vectores tangente a la curva, bueno, a una curva b igual a una constante. Y si yo calculo la derivada parcial de r respecto de v, entonces estaré obteniendo un vector tangente a una curva, pero ahora que sea u igual a una constante. Y les decía, no es difícil de interpretar esto porque sabemos que cuando derivo parcialmente, el resto de variables las considero una constante. Aquí solo tengo dos, que es un u y v. Entonces, si calculo la derivada parcial de r respecto de u, es porque estoy considerando a v igual a una constante. Y si obtengo la derivada parcial de r respecto de v, es porque estoy considerando a u como una constante. Entonces, les decía, al calcular la derivada parcial de r respecto de u, de la función vectorial respecto del parámetro u, estaré obteniendo un vector tangente a una curva v igual a una constante. Y cuando calcule la derivada parcial de la función vectorial r respecto de v, estaré obteniendo el vector tangente a una curva u igual a una constante. Algo importante que tengo que aclarar es que estos vectores tangentes que obtengo van a ser tangentes a las curvas u igual a una constante y v igual a una constante respectivamente, pero al mismo tiempo serán tangentes también a la superficie. Entonces, aquí nos dice que los vectores derivada parcial de r respecto de u y derivada parcial de la función vectorial r respecto de v, los podemos observar en la figura, y los parámetros u y v se conocen como coordenadas curvilíneas del punto P sobre la superficie, y las curvas u igual a una constante y v igual a una constante se denominan curvas paramétricas. Y estas derivadas parciales, que son vectores tangentes a las curvas u igual a una constante y v igual a una constante, les decía, son tangentes a esas curvas, pero también son tangentes a la superficie. Por lo tanto, si a mí me piden encontrar un vector normal a la superficie, lo puedo obtener haciendo el producto cruz de las derivadas parciales de la función vectorial respecto de u cruz la derivada parcial de la función vectorial r respecto de v. Entonces, cuando a mí me pidan el vector normal a una superficie, pues simplemente tengo que tener a la superficie en su forma paramétrica y derivarla, bueno, en su forma vectorial, y derivarla parcialmente respecto de cada una de sus variables. Obtendré dos vectores tangentes a la superficie, y al hacer el producto cruz de esos dos vectores tangentes, estaré obteniendo un tercer vector que va a ser perpendicular a los dos vectores tangentes y por tanto normal a la superficie en ese punto específico. Muy bien, no sé si fui claro con eso, muchachos. Dice aquí que para una función vectorial f que está definida en un conjunto A, que es un subconjunto de Rn y que mapea a Rm, es posible obtener su diferencial. Así que para la función vectorial f, que es en forma vectorial, está descrita por esta ecuación, la diferencial de esa función vectorial se define como diferencial de la función vectorial es igual a la diferencial de la primera función que la describe, más la diferencial de la segunda función que la describe, más la diferencial de la enésima o enésima función que la describe. En particular, si tenemos una función vectorial que está definida en un conjunto A, que es un subconjunto de R3 y que mapea a R3, o sea, un campo vectorial, si tenemos un campo vectorial, entonces la diferencial de ese campo vectorial se calcularía como la diferencial de la primera función escalar que la compone en I, más la diferencial de la segunda función escalar que la compone en J, más la diferencial de la tercera función escalar que la compone en K. Entonces, la diferencial de una función escalar
¿Se acuerdan? En el curso de cálculo integral se calculaba como la derivada parcial de f1 respecto de x por diferencial de x más derivada parcial de f1 respecto de y por diferencial de y más derivada parcial de f1 respecto de z por diferencial de z. A esto le llamábamos diferencial total. Entonces estamos calculando la diferencia total de cada una de las funciones escalares que las componen y pues simplemente vamos a simplificar todo. Entonces, reagrupando estas expresiones que nosotros calculamos, nos quedaría de la siguiente manera. La diferencial de una función vectorial f se calcularía como la diferencial de la función vectorial respecto de x por diferencial de x más diferencial de la función vectorial respecto de y, perdón, más la derivada parcial de la función vectorial respecto de y por diferencial de y, más la derivada parcial de la función vectorial respecto de z por diferencial de z, con lo que se muestra que la estructura de la diferencial se mantiene a pesar de que se esté obteniendo la diferencial de una función vectorial. Bueno, entonces anoten esta otra expresión, que es cómo se calcula la diferencial de una función vectorial. Entonces vamos a derivar a la función vectorial completa respecto de x y lo multiplicamos por diferencial de x. Vamos a calcular la derivada parcial de la función vectorial respecto de y la multiplicamos por diferencial de y vamos a calcular la derivada parcial de la función vectorial respecto de z y la vamos a multiplicar por diferencial de z. Entonces, ahorita ya vamos a hacer algunos ejemplos, ¿me parece? Sí. Listo, listo. Entonces, Oiga, por profe, favor, una duda. copien esto y ya. Sí, te escucho. ¿No sería Este ejercicio es muy sencillo. Dice, obtener un vector normal a la superficie R. Bueno, tenemos a la superficie representada por su ecuación vectorial. Algunos podrían decir, pero no nos había dicho que la superficie se parametrizaba como, por ejemplo, x en función de u y v, y en función de u y v y z en función de u y v. En este caso, por ejemplo, sus ecuaciones paramétricas serían u coseno de v, y igual a u seno de v, y por último z igual a u. Sí, pero recuerden que para un lugar geométrico puedo tener sus ecuaciones paramétricas, su ecuación vectorial, o puedo encontrar su ecuación cartesiana. Eliminando los parámetros, puedo llegar a la ecuación cartesiana de la superficie. Entonces, a la superficie la puedo representar a través de su ecuación vectorial, a través de sus ecuaciones paramétricas o a través de su ecuación cartesiana, que son lo que vimos nosotros de la identificación de las superficies cuádricas a partir de la ecuación cartesiana de la forma ax cuadrada más by cuadrada más cy más cz cuadrada más dx más cy más fz, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Entonces, esa es la ecuación cartesiana. Entonces, nos pueden dar a la superficie representada por su ecuación cartesiana, por su ecuación vectorial o por sus ecuaciones paramétricas. Cualquiera de esas, no pasa nada. Entonces aquí nos están dando a la superficie representada por su ecuación vectorial y nos piden encontrar un vector normal a la superficie en el punto donde u vale 2 y v vale pi medios. Me pudieron haber dicho, por ejemplo, el punto que se obtenía con estos valores y yo tenía que determinar para qué parámetros se obtiene el punto que me dieron. Pero bueno, aquí me facilitaron las cosas y me dijeron directamente el valor de los parámetros que me da el punto específico. Entonces aquí me dicen obtener el vector normal a esta superficie en el punto donde los parámetros toman estos valores. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me ayuda? Los escucho, las escucho. Adelante. Levanten su mano, por favor. Y ayúdenme. Sí, Luis Fernando, te escuchamos. Tendríamos que obtener las derivadas parciales con Ajá, respecto a perfecto. u y con respecto a v. Exacto. Entonces, la derivada parcial de R respecto de U, ¿quién sería? Sería menos u seno de v. No, porque recuerda que cuando derivamos respecto a U, todo lo que no sea U se considera constante. Entonces, coseno de V se considera Se vuelve constante. cero. Sí, Seno de se vuelve. V es una constante. No se vuelve cero, pero es como si tuvieses, por ejemplo, 3U y vas a derivar respecto de U. ¿Qué te quedaría? El coseno de V está haciendo el papel de 3. Entonces, ¿qué te quedaría? Derivada parcial de U. Bueno, de 3U respecto de U, ¿cuánto te queda? 3. 3, exacto. O sea, te queda la constante nada más. Sí, ¿Estás de acuerdo? Ajá. Sí, de acuerdo. Entonces, ajá. Ahora sí, entonces puedes decirme quién sería la derivada parcial de R respecto de, por favor.
Sí, entonces quedaría nada más en componente en K, que sería No, 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 K, no. ¿no? No, porque la derivada de u coseno de v respecto de u, ¿quién sería? Recuerda que coseno de v está haciendo el papel de una constante. Es como si fuese un 3. 3u, ¿cuál sería la derivada de 3u? Ah, ya, ya. Coseno de V Exacto, exacto. Entonces en componente en I. exacto, la derivada parcial de r respecto de u sería coseno de v en i. Muy bien. Luego, Después sería seno de V en J exacto, y componente 1 en K. exacto, 1 en k. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Y ahora nos pidió la palabra Ricardo, te escuchamos. ¿Nos puedes ayudar con lo siguiente? ¿Qué sería? ¿Con qué Eh, continuarías tú? sería la derivada de R con respecto de V, que Exacto, sí, muy bien. sería Ajá, U es constante, sería ajá, menos, ajá. menos U por el seno de Sí, V. muy bien, sí. En i, Ajá, en I y en J sería U coseno de V muy más U bien, coseno sí. de V. Perfecto. Y luego en U, pues no. Bueno, 0 en K. 0 en k. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y luego entonces, Octavio, ¿puedes ayudarme Bueno. con lo que sigue? Gracias, Ricardo. Sí, Entonces, profe. gracias. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Quién me ayuda? Adelante, Juan, te escuchamos. Es hacer el producto cruz para obtener el Ajá, vector normal. exacto, muy bien. Entonces el vector normal a la superficie se obtiene con el producto cruz, bueno, lo voy a marcar, de la Ajá. derivada parcial de r respecto de u, cruz, la derivada parcial de r respecto de v. Muy bien, Y perfecto, ahí, Juan. Ajá, entonces sería, bueno, es por cofactores, bueno, este que yo uso. ajá, sí, sí, sí. Primero Entonces, marcamos la operación y luego ya la haces como tú ok, quieras, no pasa nada. entonces es coseno de V Primero los vectores a unitarios i, j y k. y Ajá, JK. ajá, El segundo renglón es coseno de V ajá, más seno, digo, seno de V en J ajá, y 1 en K. sí, Y en el otro renglón es menos U seno de V. sí, En J es U coseno de V sí, y en K es 0. sí, muy bien, perfecto. Ok, entonces sería, para el vector y sería menos U coseno de V y Sí, sí, muy bien. en el vector J sería más, digo, sería menos U seno de V Sí, y en el vector K sería U coseno de, bueno, ok, sería U coseno cuadrado de V ajá, más más U seno cuadrado de V. sí, muy bien. Y de ahí sería eh, sería U nada más, ¿no? Exacto, sí, Juan, muy En bien. K. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Y qué Y ya, faltaría hacer? Nada más. pues ya. mm, darle los valores correspondientes que nos están dando. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Ajá. Entonces, permíteme simplificar el vector normal, que era menos u coseno de v en i. Luego sería menos u seno de v en j. Y me dijiste que esta expresión se simplificaba simplemente como u, ¿verdad? Sí. Ok, sí, muy bien, Juan. U en K. Ok. Bueno, Y dijiste que después, para terminar este ejercicio, que es lo único que hacía falta hacer. es dar los valores de U y de V Exacto. en el vector normal que nos dio. Sí, perfecto. Pero, ajá. Pero en el vector V es pi medios, entonces el coseno sería 0. Ajá, el vector normal en u igual a 2 y v igual a pi medios. Ajá. Entonces quedaría, En el primero sería 0 porque coseno de pi medios es 0. ajá, lo voy a dejar así indicado y por aquí adelante pongo que es 0, 0 en i. Muy bien, perfecto. Ajá. Menos 2 seno de pi medios Ajá, más 2. más 2, exacto. Y entonces sería 0 en i
Ajá. Menos 2 en J Ujú, y más 2 en K. exacto, muy bien. Muchas gracias a ¿Sí? todos. Sí, 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 perfecto. Ahora nos piden, sea la función vectorial f eh, que depende de x, y, z, cuyas componentes son 3x cuadrada y z en i más 9x y z en j más x y a la z en k. Nos piden obtener la diferencial de la función vectorial. Entonces, habíamos anotado que la diferencial de una función vectorial se calculaba como qué, muchachos. ¿Quién me puede decir? Levanten su mano, por favor. Los escuchamos. Las escuchamos. ¿Quién me puede decir cómo sería? Adelante, Luis Fernando, te escuchamos. Sería la derivada parcial con Ajá. respecto a x Derivada parcial de la función vectorial respecto de x. Ajá. por la derivada de x, Por diferencial de x. Ajá. diferencial de x, y más la derivada parcial de la función vectorial con respecto a y, Sí. de diferencial de por diferencial de y, Sí. más la función, la derivada parcial de la función vectorial con respecto a z Sí. por diferencial de z. Exacto. Muy bien. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial de la función vectorial respecto de x. Ya, pues ya sabemos cómo se calculan las derivadas parciales de una función vectorial. Pues derivando cada función componente respecto de x. Bueno, respecto de la variable que aparezca aquí en el denominador. Eso fue lo que hicimos hace unos instantes. Aquí le regresa a la hoja anterior. Calculamos la derivada parcial de r respecto de u. Entonces derivamos a esta función escalar respecto de u, luego esta otra respecto de u, y luego esta otra respecto de u, y luego a la derivada parcial de la función vectorial r respecto de v, derivamos cada función escalar que la compone respecto de v. Entonces, así se calcularía la derivada parcial de la función vectorial respecto de x, derivando cada función escalar que la compone respecto de x. Entonces, puedes ayudarme tú a calcular esta, Luis Fernando, y luego Debbie, la derivada parcial de la función vectorial respecto de y Miriam, la derivada parcial de la función vectorial respecto de z. Entonces, ¿te escuchamos, Luis Fernando? Sí, profesor, quedaría 6x ¿Sí? por y por z Ajá. en ¿Sí? i Sí, muy bien. más 9 Ujú, yz en ujú. j Muy bien. más y Ajá. por la función exponencial con argumento z Ajá. en componente en k. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Ahora, Debbie, la derivada parcial de la función vectorial f respecto de y, por favor. Sí, es 3x cuadrada por z en i Ajá, más 9x por z en j sí, y más x por e a la z en k. muy bien, Debbie, muchas gracias. Y ahora, por favor, Miriam, ¿puedes ayudarnos con la Mm, derivada parcial sí, de la profe. función vectorial respecto de z? Sí, quedaría como 3x cuadrada por y Sí, muy en bien. componente i Ajá, más 9xy en el componente j sí, más xy elevado a la z en el componente k. exacto, muy bien. Perfecto. Entonces, ahora, estas son las derivadas parciales de la función vectorial, pero nos pedían la diferencial de la función vectorial. Ah, pues muy sencillo. Simplemente estas expresiones las vamos a ir multiplicando a la derivada parcial de la función vectorial f respecto de x, la multiplicamos por diferencial de x. A la derivada parcial de la función vectorial f respecto de y, la multiplicamos por diferencial de y. Y a la derivada parcial de la función vectorial f respecto de z, la multiplicamos por diferencial de z. Y eso es todo. Entonces nos quedaría 6xyz en i más 9yz en j más y a la z en k por diferencial de x. Luego sería más 3x cuadrada z en i más 9xz en j más x a la z en k por diferencial de y aquí abajo para que me alcance todo, sería 3x cuadrada y en i más 9xy en j más xy a la z en k por diferencial de z. Y eso es todo. Ya terminamos. Entonces tómense un momento para copiarlo y ahorita pasamos a otro sub. Ahora vamos a ver los conceptos con los que se miden las variaciones de los campos vectoriales.
En el curso de cálculo integral nosotros estudiamos a las funciones escalares y definimos a el gradiente de una función escalar, el cual nos permite, el cual ese vector gradiente describe la razón de cambio de dicha función escalar. Pero para los campos vectoriales, que son un caso particular de las funciones vectoriales, recuerden que los campos vectoriales son aquellas funciones vectoriales que mapean de un espacio vectorial de la misma dimensión a otro espacio vectorial de la misma dimensión. Por ejemplo, aquellos que vayan de R3 a R3, de R2 a R2, a esas funciones vectoriales le llamamos campos vectoriales, y lo que vamos a hacer en este subtema es revisar los conceptos que nos permiten medir cómo es que están cambiando estos campos vectoriales. Vamos a ver dos conceptos en específico que nos van a permitir conocer la variación del campo vectorial. Estos son la divergencia y el rotacional de un campo vectorial. Entonces vamos a comenzar con la divergencia. La divergencia de un campo vectorial es un campo escalar. O sea que cuando a un campo vectorial le calculemos su divergencia, obtendremos un campo escalar, o sea, una función escalar, que nos va a indicar en cada punto del campo vectorial el grado de explosión o de divergencia del campo en dicho punto. Entonces, fíjense, les decía, cuando nosotros a un campo vectorial le calculemos su divergencia, vamos a obtener una función escalar que nos va a indicar para cada punto del campo el grado de explosión o de divergencia del campo en dicho punto. Entonces, fíjense, aquí está nuestro campo está convergiendo al punto M, y en este otro ejemplo, nuestro campo está divergiendo, está explotando, está saliendo de este punto. Muy bien, entonces el primer concepto que nos va a permitir medir la variación del campo vectorial es la divergencia. Vamos a ver cómo se calcula. Entonces, la divergencia de un campo vectorial F, que está definido en un conjunto A, que es un subconjunto de R3 y que mapea a R3, donde la función vectorial tiene esta forma, se define como divergencia del campo vectorial, es la derivada parcial de la primera función escalar que compone a mi función vectorial respecto de X, más la derivada parcial de la segunda función respecto de Y, más la derivada parcial de la tercera función respecto de Z. Entonces nos está diciendo aquí que la divergencia del campo vectorial se denota como div, y el nombre del campo vectorial se puede llamar M, R, el nombre que sea. Entonces ponemos divergencia del campo vectorial con el nombre como lo estamos describiendo o definiendo. Sin embargo, una forma sencilla de recordar esta expresión de la divergencia del campo vectorial se puede hacer recordando o identificando que esta expresión se puede obtener haciendo el producto punto de un vector formado por las derivadas parciales multiplicado por la función vectorial a través del producto punto. Y justamente ese vector que está formado por derivadas parciales se llama vector gradiente y se denota a través de esta expresión que se conoce como operador Nabla. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí, profesor. Entonces, para nuestro curso de ¿cómo se llama? De cálculo integral, nosotros nos enseñaron a que a partir de una función escalar, que es una función que depende de varias variables, podemos calcular el vector gradiente, que era obteniendo las derivadas parciales de cada una de las funciones, perdón, de las variables que componen a mi función escalar, multiplicadas por los vectores unitarios, y J y K. Pero ahora nos están diciendo que la divergencia de un campo vectorial se puede obtener con el producto punto del operador Nabla con mi campo vectorial. El producto punto, entonces simplemente recordemos que el producto punto de dos vectores se obtiene multiplicando las componentes que ocupan las mismas posiciones entre sí. Por eso sería derivada parcial respecto de X de la primera función que compone a mi función vectorial. Después sería más la derivada parcial respecto de Y de la segunda función que compone a mi función vectorial, más la derivada parcial respecto de Z por la tercera función que compone a mi función vectorial. Muy bien. Entonces, anoten por favor esta expresión que nos permite calcular la divergencia. Les decía, la divergencia es un concepto que nos permite medir la variación del campo vectorial, en específico
nos dice el grado de explosión o de convergencia del campo para cada punto del mismo, para cada punto en el campo vectorial. Si el campo vectorial está convergiendo a un punto o está saliendo de ese punto. Eso es lo que nos dice este concepto de divergencia. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar esta expresión y ahorita continuamos. Entonces aquí nos dice, en física, la divergencia de un campo vectorial representa el flujo neto por unidad de volumen de un fluido en cada punto. Por supuesto, puede interpretarse como el flujo neto por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Entonces, si tenemos el campo vectorial F, si la divergencia del campo es positiva en el entorno de un punto P, entonces a este punto P le llamaremos fuente, surgente o manantial. O sea que está de ese punto, a partir de ese punto, en sus alrededores, está saliendo el campo de ese punto. Después, si la divergencia es negativa en el entorno de un punto P, entonces a ese punto P le llamaremos sumidero. O sea que por ahí se está metiendo el campo, por el punto P. Y si en una región no hay manantiales ni sumideros, entonces la divergencia es cero y se dice que el campo es un campo solenoidal. Entonces, les repito, si la divergencia es positiva en el entorno de un punto P, alrededor de un punto P, entonces decimos que ese punto P es un punto fuente, surgente o manantial. Y si la divergencia es negativa en el entorno de un punto P, entonces al punto P le llamaremos sumidero. Y por otro lado, si no hay puntos, fuentes surgentes o manantiales y tampoco puntos sumideros en nuestro campo, entonces eso significará o implicará que la divergencia para cualquier punto vale cero, lo que nos indicará que el campo es un campo solenoidal. Entonces, en algunos ejercicios de la tarea, de la serie del examen, nos dicen, verifica si tu campo dado por esta ecuación vectorial es un campo solenoidal. Pues simplemente lo que nos están diciendo es que calculemos la divergencia y que verifiquemos si la divergencia vale cero. Si la divergencia vale cero, entonces podemos afirmar que nuestro campo es un campo solenoidal. En los campos solenoidales no tenemos puntos fuentes ni puntos sumideros. Por lo tanto, la divergencia para cualquier punto del campo vale cero y por eso decimos que el campo es solenoidal. Es una interpretación de la divergencia si es que la función f representa al campo de velocidades de un fluido, entonces la divergencia del campo vectorial que está representando al campo de velocidades del fluido representará la razón de expansión por unidad de volumen bajo el flujo del fluido a través del volumen considerado. Por lo tanto, si la divergencia es positiva, entonces eso significará que el fluido se está expandiendo. Si la divergencia es negativa, implicará que el fluido se está comprimiendo. Y si la divergencia vale cero, significa que el fluido es incompresible. Entonces, si nuestro campo vectorial está representando al campo de velocidades de un fluido, si yo calculo la divergencia y me da un valor positivo, entonces eso implicará que el fluido se está expandiendo. Si la divergencia me da un valor negativo, implicará que el fluido se está comprimiendo y si la divergencia vale cero, entonces significa que el fluido es incompresible. O sea que siempre va a mantener su volumen. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar esta información y ahorita dar la grabación. Ok, ahora vamos a ver al rotacional. Les decía, vamos a ver los conceptos que miden las variaciones de un campo vectorial. El primero que vimos fue la divergencia. El segundo que vamos a ver se llama rotacional. El rotacional de un campo vectorial nos indicará en cada punto del campo los remolinos que forma el campo alrededor de dicho punto. Entonces, fíjense, por aquí tenemos un punto y con el rotacional podemos observar los remolinos que formará el campo alrededor de ese punto. Aquí está un remolino, aquí está otro y aquí está otro. Entonces, el rotacional nos indicará para cada punto del campo los remolinos que forma el campo alrededor de ese punto. Esta imagen pues nos ayuda a entender lo que nos están diciendo. ¿Cómo se calcula el rotacional de un campo vectorial? Bueno, aquí tenemos a nuestro campo vectorial, su ecuación vectorial. Entonces, el rotacional se define como derivada parcial
de la tercer componente escalar del campo respecto de Y menos la derivada parcial de la segunda componente respecto de Z. Esto es como se define, pero una forma fácil de recordar el rotacional de un campo vectorial es a través de esta estrategia donde usamos un determinante. En el primer renglón escribimos a los vectores unitarios y J y K. En el segundo renglón al operador nabla, sus componentes, que son derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z. Y en el tercer renglón a las componentes del campo vectorial, simplemente hacemos el producto cruz usando esta estrategia y vamos a llegar a esta expresión. Entonces, la divergencia es el producto punto del operador nabla con el campo vectorial y el rotacional es el producto cruz del operador nabla con el campo vectorial. La divergencia nos dará por resultado una función escalar. El rotacional nos dará por resultado una función vectorial. Entonces, tómense un momento para copiar esta expresión, por favor. Nos dice, si para cualquier punto del dominio de nuestra función vectorial, el rotacional es igual al vector 0, entonces diremos que el campo se llama irrotacional o conservativo. De lo contrario, si para algunos puntos del dominio el rotacional es distinto del vector 0, entonces diremos que el campo es rotacional o no conservativo. Si el campo representa flujo, entonces significará que el flujo es turbulento. Entonces les decía, si el rotacional del campo vectorial es el vector 0, implicará que nuestro campo vectorial es irrotacional, o sea que no tiene remolinos, porque justamente cuando veíamos lo que era el rotacional decíamos que el rotacional de un campo vectorial nos indica para cada punto del campo los remolinos que forma el dicho campo alrededor de algunos puntos. Pero nos están diciendo que si el rotacional es el vector 0, implicaría que el campo vectorial no tiene remolinos y se considera a ese tipo de campos irrotacionales o conservativos. Entonces, otra vez, igual en alguna serie, tarea o examen, nos pueden preguntar, determina si el campo es irrotacional. Entonces, en realidad nos están pidiendo que verifiquemos si el rotacional es el vector 0. Si lo es, entonces decimos, sí, como el rotacional es el vector 0, podemos concluir que nuestro campo vectorial es irrotacional o conservativo. De lo contrario, si el rotacional no nos quedó el vector 0, entonces estaremos diciendo que el campo sí presenta ciertos remolinos y se considera que el campo es rotacional o no conservativo, o sea, lo opuesto. Y si en el caso de que nuestro campo vectorial represente un flujo, entonces diremos que el flujo es turbulento. Es importante observar que es posible obtener la divergencia de un campo en Rn, porque la expresión que nos permite calcular la divergencia es el producto punto del operador nabla con el campo vectorial. Por esa razón, yo puedo calcular la divergencia de un campo vectorial que dependa de varias variables. Sin embargo, para cuando necesitemos calcular el rotacional de un campo, el rotacional solo estará definido para funciones vectoriales que pertenezcan al espacio de R3. Sin embargo, también podríamos calcular el rotacional de un campo que de una función vectorial de R2, considerando como un caso particular de un campo en R3, donde la componente, alguna de las componentes puede ser X, Y o Z, es igual a 0. Entonces, les decía, la divergencia puede calcularse para campos vectoriales de n dimensión, la que sea, no importa. Pero el rotacional solo se puede calcular para campos vectoriales de dimensión 3. Sin embargo, podríamos calcular el rotacional de un campo vectorial de dimensión 2, considerando que una de sus componentes vale 0. Y con eso ya podemos calcularlo. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar esta, pero déjenme ver qué sigue. Las propiedades de la divergencia y ya. Ok, muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar esto. Les decía, lo importante es que si el rotacional de un campo vectorial es el vector 0, entonces diremos que el campo se llama irrotacional o conservativo. Esto es lo más importante. Lo opuesto, pues sería rotacional o no conservativo. Sería lo opuesto, justamente. Muy bien.